Está claro que hay un comienzo, o en todo caso una demostración en la aplastante derrota del oficialismo nacional en Las PASO el domingo, de que la economía hogareña no está lejos de tener números positivos. Sí. Si hay números que en la macroeconomía han crecido, eso no se visualiza todavía en el bolsillo. Y sumemos a Ana Serena Lomagno, ¿te parece, Feli? Claro, como para que también aportes tu enfoque, tu información, naturalmente, porque estamos en un momento culminante de negociación con el Fondo Monetario Internacional, de reorientación probable de la economía, hasta incluso más allá de esa llamada que contaba Nicolás de Cristina Fernández a Martín Guzmán. Está claro que parte del oficialismo está en desacuerdo con la prioridad fiscal que tiene el ministro de Economía. Bueno, los temas son variados. Pero todos reconocen, me parece, la importancia de la figura de Guzmán como el negociador ante el Fondo Monetario Internacional en este momento, ¿no? Más allá de los desacuerdos en lo que tiene que ver con lo que pasa con la economía interna, digamos, ¿no? Con la inflación y demás. Es que exactamente, Feli, ¿cómo están, chicos? A ver, si bien la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, digamos, confirmó que no se le estaba pidiendo la renuncia al ministro de Economía, Martín Guzmán, obviamente no podemos hacer futurología y determinar qué va a pasar de aquí en adelante cuando se habla de cambios y de reestructuraciones y de reordenar un poco el rumbo económico del gobierno. Pero sí es cierto que si hay un motivo por el cual Martín Guzmán se queda, es porque justamente es el hombre para negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque es quien tiene los lazos, digamos, internacionales para llevar adelante eso, y porque es la persona que más se preparó, ¿no? Académicamente para llevar negociaciones de esta índole, ¿no es cierto? Ya lo hizo con los acreedores privados, en la reestructuración privada del año pasado, y ahora, con las dificultades que igualmente presenta, digamos, y con las condiciones también que el Fondo Monetario pide, que eso es insoslayable, eso está, y eso también en algún punto va a aparecer en el presupuesto. Bueno, con todo eso, los términos de la negociación denunciarlo. también generan conflictos internos. Los términos de esa negociación con el Fondo Monetario Internacional y en cuánto podría condicionar el crecimiento, la economía de los argentinos, los bolsillos. Con el próximo vencimiento. Claro. Exactamente. A ver, ya de por sí, el año que viene hay vencimientos por más de 19.000 millones de dólares. No están contemplados en el presupuesto, ¿verdad? No están contemplados en el presupuesto 2022. Hoy lo que dice el presidente Alberto Fernández es que en el diseño de la hoja de ruta para el año que viene ya está descontado que al Fondo Monetario no le vamos a pagar. O sea, esa disponibilidad de divisas, o mejor dicho, insuficiencia de divisas, digamos, va a estar en ese caso dedicadas a otros rubros. Pero no se le puede dedicar al Fondo Monetario en un contexto de crisis económica, de pandemia y más con este revuelo interno que estamos viendo dentro del gobierno, prácticamente 20.000 millones de dólares el año que viene, porque básicamente Argentina no los tiene. Claro. Entonces, es imposible y se debería resignar a muchas otras prioridades para llevar adelante justamente ese pago con el fondo. Y no, ya se dije que no, porque básicamente lo que se está buscando es una negociación. Para mí, más allá, digamos, de que es imposible, de Argentina no tiene ese dinero, como para volver a encauzar un poco el rumbo económico del gobierno. Recordemos que uno de los últimos datos que generó discusión fue cuando llegaban el dinero de los fondos especiales, los giros... Derechos especiales. Ahí está, derechos especiales de giro, no me salía. Derechos especiales de giro, que había un sector del kirchnerismo que pedía que se destine justamente a reactivar la economía, a acompañar a aquellos sectores más castigados, pero finalmente quedó para pagar deuda. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que esos 4.500 millones de dólares que efectivamente se espera que se dediquen en su mayoría, al menos para pagar vencimientos de este año con el Fondo Monetario Internacional, había que usarlos porque en el corto plazo no se podía negar a pagar los vencimientos con el organismo y eventualmente entrar en un default, porque eso sí generaría una crisis social y económica bastante más fuerte. Estarías no pagándole nada más y nada menos que al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque se estipula que si bien ese pago se lleva adelante, ya para fin de año, principio de 2022, se puede llegar a un acuerdo con el organismo. Sí, la tentación es ver en cada presentación de Alberto Fernández señales. Desde la derrota del domingo, tanto el lunes mismo como hoy, él se presentó junto a los funcionarios más cuestionados, ¿no? Estamos hablando del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y Martín Guzmán, el ministro de Economía. Hoy fue en la presentación de la ley de hidrocarburos. Podemos escucharlo, Guzmán, como para que vos también des tu análisis. Lo comentamos, dale. Esta es una agenda que requiere de ir diseñando reglas de juego que permitan el desarrollo de los sectores que tienen por aportar en la Argentina en cuanto a generación de trabajo, en cuanto a agregación de valor, en cuanto a generación de divisas. Nosotros hemos gobernado 21 meses en un contexto
Alberto, de enorme incertidumbre, un contexto realmente de enorme incertidumbre en donde la adaptabilidad ha sido fundamental. Y así hemos ido adaptándonos en este contexto histórico tan difícil en el cual nosotros actuamos de cara a la historia. Y en un contexto en el que aún quedan cuestiones muy graves que se le impusieron a la Argentina por resolver. Nos quedan esas cuestiones por resolver. Una muy grave es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Se tomaron 45.000 millones de dólares y la Argentina tenía todas estas oportunidades, todos estos proyectos de inversión que nos hubieran permitido efectivamente poder potenciar las capacidades productivas en la economía real, poder generar más trabajo. Y lo que nosotros hacemos es resolver problemas en un contexto muy difícil, muy difícil. Y siempre, cada una de estas cuestiones que abordamos lo hacemos con una brújula muy clara, que es cómo podemos mejorarle la vida a la gente. Escuchando, el escuchar es muy importante, y el adaptarse a partir de escuchar, pero siempre con esa convicción bien definida, buscando transitar este momento histórico de modo de haber dejado una Argentina mejor. Bueno, el discurso del ministro de Economía, que además hizo referencia a la vicepresidenta en una parte de su discurso. Sí, de hecho que en un momento habló de la vicepresidenta, habló del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, digamos, también habló de Darío Martínez, digamos, como que fue mostrando que aún mantiene vínculos, ¿no?, con los principales referentes del kirchnerismo, incluso con la vicepresidenta, reivindicando este discurso, este último discurso en donde ella dice, bueno, los funcionarios tienen que ser tercos, pero en el sentido de que si algo no sale, hay que volverlo a intentar, siempre con las convicciones de que se está buscando una economía mejor. Nombraste a Darío Martínez y estábamos... Además estábamos esperando la presentación del presupuesto y entiendo que la cuestión energía también generó algún debate, porque lo que se pedía desde el sector del kirchnerismo era continuar con el nivel de subsidios o aumentarlos en realidad, ¿no?, para acompañar lo que pueda ser el crecimiento de las tarifas, pero el presupuesto no lo contemplaba, todo lo contrario. Bueno, lo que a ver, todavía no tenemos... No lo sabemos igual porque no tenemos el presupuesto para... Cifras, claro, las cifras minuciosas todavía no están, básicamente porque todavía no se confirmó la presentación del presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación. Todavía no se envió con todo este revuelo, bueno, quedó como un poco Hoy se presentaba. Hoy por ley, claro, es la fecha límite para presentarlo. Es cierto que durante 2021 hubo también una interna sobre qué pasaba con las tarifas, ¿no? Si se aumentaban o bien si se congelaban. Por este año se hizo un aumento del 6% aproximadamente y se determinó que hasta fines de 2021 se iban a quedar congeladas. Para 2022 lo que se busca es que esas tarifas, digamos, tengan un aumento, pero un aumento segmentado, ¿sí? Un aumento no solamente porque es necesario, digamos, no puedes vivir con las tarifas congeladas, sino también porque es algo que el Fondo Monetario necesita para renegociar esta deuda de más de 45.000 millones de dólares. Achicar los subsidios, eso es lo que necesita el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Claro. Pero bueno, siempre ahí está también la espalda del gobierno en la cintura para llegar a un punto medio, porque tampoco puedes aplicar tarifazos como en la época anterior, básicamente porque no... Lo que pasa es que hoy era la fecha límite para el presupuesto, mañana iba a ser la fecha para la presentación de una batería de medidas que impactaran en lo económico, y todo esto que estamos contando tuvo un antecedente de lo que hemos vivido hoy, que fue el momento en el que Guzmán quiso la salida de Federico Basualdo, ¿se acuerdan? Funcionario de Energía. Fue uno de los momentos, tanto ese como la salida de Marcela Lozardo, en ese momento ministra de Justicia, distintos momentos donde se vieron las costuras de la coalición en algún punto. No, y el tema energía, además, digamos, que viene con lo que se propuso en campaña y el gobierno pretendía hacer, era una revisión muy seria, que no debe ser sencilla, ¿no? De cuánto pagamos, cómo se compone esa tarifa, cuánto gana, quién puede menos, quién necesita menos, ¿no? ¿Quiénes son además los dueños de la energía en la Argentina, que son un par? Esto se mencionaba mucho en la campaña y luego como que quedó ahí pendiente esta revisión de fondo con respecto a la cuestión energía eléctrica. Sí, Feli, hay una cuestión con respecto a la energía eléctrica y gas, pero me parece que en el presupuesto, digamos, el gobierno tiene la oportunidad de revalidar la identidad peronista y todo lo que el gobierno dice representar, ¿no es cierto? A ver, Martín Guzmán no se va, perfecto, pero seguro una condición tajante va a ser que pueda
pueda aumentar el gasto público durante 2022, pueda tener una política mayor, más imponente a la hora de controlar los precios, pueda hacer que los jubilados y los trabajadores recuperen el poder adquisitivo. Sí, agreguémosle puntos suspensivos porque esto lo estamos diciendo en lo que creemos, en lo que creíamos que iba a pasar, en lo que podemos seguir creyendo. Sí, eso es algo que se viene pidiendo públicamente al ministro. Está bien, pero hoy lo que está planteado es una crisis política de manera tal que no se sabe cómo saldrá, con qué tipo de gabinete saldrá. Se supone que las ideas que prevalecerán son las que le han hecho llegar a Alberto Fernández, pero se supone. Todo hoy, a partir de lo que ha sucedido hoy al mediodía y quizás desde ayer a la noche, porque ahí empezaron las propuestas de renuncias, hay que asegurar menos y especular más, o en todo caso esperar más. Yo creo que hay un punto aquí que es clave, ¿no? Porque cuando el presidente asume el resultado de las elecciones y dice escuchamos, vamos a llevar adelante cambios, bueno, escuchamos, vamos a ver cómo seguimos, digo, ahí empieza una pulseada. Ciertos sectores que le piden ser más moderado, que la salida interpretan, que le están pidiendo las urnas, es que sea más moderado. Desde el discurso conciliador, de escuchar las partes. Principalmente en la intervención en la economía, ¿no? Uno lo entiende así porque hay sectores de poder que no quieren un Estado más presente o mayores regulaciones. Pero por el otro lado, una ala tan importante como el kirchnerismo dentro del Frente de Todos, lo que espera es otra cosa. Lo que llaman radicalizar, yo no estoy de acuerdo con utilizar esa palabra porque la utilizan para jugar mucho, ¿no? Pero radicalizar las medidas. ¿Qué significa? Bueno, garantizar el acceso a los alimentos, ver qué pasa con los formadores de precio, etcétera. Sí, volvemos a lo que decíamos al principio, Ari. Digamos, nada se puede dar por sentado, al menos en el corto plazo, en el largo plazo menos todavía. Digamos que hoy entiendo que la vicepresidenta confirma que el ministro Martín Guzmán se queda, pero en este contexto de reordenamiento no sabemos qué puede pasar después. Lo que sí tenemos en claro cuáles son las bases, al menos, o los objetivos que el electorado está pidiendo, ¿no? Y es efectivamente esas condiciones que desde 2019, al cambiar de modelo político-económico, está reclamando, que es salario, acceso a la vivienda, acceso al mercado de trabajo, acceso a la heladera llena, cuestiones básicas de una sociedad que busca tener una columna vertebral, al menos para tocar el piso de la dignidad. Ya estamos en los móviles porque allí está la información, obviamente, la información está en la calle, está en las reuniones, está en las oficinas, está en Casa de Gobierno. Hace un rato escuchábamos cómo Martín Guzmán hablaba de momento histórico en la presentación de la ley de hidrocarburos. Comenzaba el día histórico, comenzaban horas que asoman y pintan como algo histórico en la política argentina. Alberto Fernández, en ese momento. Yo celebro que lo hayamos podido hacer esto también en un tiempo muy difícil para nuestra economía. Con lo cual para nosotros es una gran apuesta como Estado y como Gobierno lo que estamos haciendo. Recién hablábamos con Martín porque hoy tenemos que presentar el presupuesto y la verdad es que presentamos el presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos. Pero la realidad es que eso exige seguir adelante una negociación con el fondo y conseguirla y lograrla. Pero lo cierto es que si ese acuerdo no existiera, nosotros tendríamos que hacer frente al pago de 19.000 millones de dólares el año entrante. Y las condiciones serían absolutamente otras, absolutamente distintas. Y no solamente serían distintas en potencial de inversión de todos ustedes, sino también sería distinto en las posibilidades que el Estado tiene de promover el desarrollo que queremos promover. No solamente se vería afectada la obra pública, se vería afectada la educación, se vería afectada la salud, se vería afectado el crédito para la empresa, que para nosotros es tan importante, se vería afectado la ciencia y la tecnología. En ese contexto tan complejo, tan difícil, nosotros quisimos dar certidumbre en esta materia. Porque creemos que tenemos, lo dije desde el primer día, creemos que tenemos un potencial enorme en esta materia y no podemos desaprovecharlo. Muy bien, el presidente Alberto Fernández en parte de su intervención esta mañana cuando se lo veía junto al ministro de Economía Martín Guzmán.